el por qué el rey David pecó al contar al pueblo. El pecado del censo. En Primera de Crónicas, capítulo 21, desde el versículo 1 hasta el 8, se relata la ocasión en que el rey David cometió pecado al realizar la cuenta del pueblo de Israel. Y vino luego la ira de Dios por causa de esto. Esto también lo leemos en 2 de Samuel, capítulo 24. Algunos se preguntarán en qué consistió el pecado que David cometió al censar al pueblo. Después de todo, ¿qué de malo hay en saber el número del pueblo? ¿Acaso no se contaron anteriormente a los hijos de Israel y no fue pecado en lo absoluto? ¿Por qué este censo fue pecado? Analicemos el relato bíblico concerniente a esto y veamos por qué fue pecado. Cito la Biblia en Primera de Crónicas, capítulo 21, empezando desde el versículo 1. Cito: Mas Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que contase a Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: Id, contad a Israel desde Beerseba hasta Dan, y traedme el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: Añada Jehová a su pueblo 100 veces otros tantos. Rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será pernicioso a Israel? Mas el mandamiento del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y fue por todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y hallóse en todo Israel que sacaban espada 11 veces 100,000. Y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas, ni los hijos de Benjamín, porque Joab abominaba el mandamiento del rey. Asimismo, desagradó este negocio a los ojos de Dios, e hirió a Israel. Y dijo David a Dios: He pecado gravemente en hacer esto. Ruégote que hagas pasar la iniquidad de tu siervo, porque yo he hecho muy locamente. Fin de la cita. La idea de todo este censo, según entiendo, era únicamente contar el número de los varones con los cuales Israel saldría a la guerra. Cito: Y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y hallóse en todo Israel que sacaban espada 11 veces 100,000. Y de Judá 470,000 hombres que sacaban espada. Fin de la cita. Parece ser que lo que sucedió fue que David quitó su confianza en el poder de Dios y puso su confianza en la fuerza del hombre, o sea, en el número del ejército, llegando así a cometer un censo pecaminoso. Y por eso es que Joab, el general de su ejército, le dijo a David, cito: Añada a Jehová a su pueblo 100 veces otros tantos. Fin de la cita. O sea, en otras palabras, lo que entiendo que Joab quiso decirle a David fue: Mira, rey David, no cometas ese pecado de contar al pueblo. Si acaso es poco el número que existe en Israel, que Dios pues lo multiplique por 100. Y luego añade Joab, cito: Rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto, que será pernicioso a Israel? Fin de la cita. Y es que David nunca debió de quitar su confianza en Dios, ya que de Dios es la victoria. Y con pocas gentes, Dios puede dar la victoria contra un poderoso ejército enemigo. Cito la Biblia en Salmos capítulo 33, versículos 16 al 17. El rey no es salvo con la multitud del ejército,
No escapa el valiente por la mucha fuerza. Vanidad es el caballo para salvarse. Por la grandeza de su fuerza no librará. Fin de la cita. Aleluya. Alabado seas, Señor. Aleluya, te adoro. Tuyo es el poder y la gloria. Así, por ejemplo, recordemos la victoria que Dios le dio a Israel con solamente 300 hombres contra el muy numeroso ejército de Madián. Cito la Biblia en Jueces, capítulo 7, versículo 7. Con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la gente, cada uno a su lugar. Fin de la cita. Entonces parece que David quitó su confianza en el poder de Dios y con tal de aumentar el número del ejército y así tener mayor número de soldados y así tener un ejército más poderoso para salir a la guerra contra sus enemigos, comenzó a contar a varones por debajo de los 20 años de edad, lo cual parece que estaba prohibido en la ley de Moisés. Y por eso luego vino la ira de Dios. Y David, por tanto, no registró después ese número en sus crónicas, ya que por haber hecho esa cuenta vino la ira de Dios. Cito lo que dice este libro de Primera de Crónicas unos capítulos más adelante. Cito la Biblia en Primera de Crónicas, capítulo 27, empezando desde el versículo 23. Cito: y no tomó David el número de los que eran de 20 años abajo, por cuanto Jehová había dicho que él había de multiplicar a Israel como las estrellas del cielo. Joab, hijo de Sarvia, había comenzado a contar, mas no acabó, pues por esto vino la ira sobre Israel. Y así el número no fue puesto en el registro de las crónicas del rey David. Fin de la cita. Cito en la ley de Moisés un relato de un censo donde vemos que solamente varones por encima de los 20 años de edad se contaban para la guerra. Cito la Biblia en Números, capítulo 1, versículos 45, versículo 45. Cito: y fueron todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel, fueron todos los contados 603.550. Números capítulo 1, versículos 45 al 46. Fin de la cita. Ok. Además de esta transgresión de contar varones por debajo de los 20 años de edad, David también en este censo mandó a contar a los levitas, lo cual también estaba prohibido en la ley de Moisés, según entiendo. Así, al seguir leyendo en la ley de Moisés el relato de aquel censo que cité anteriormente, donde Moisés solamente contó a varones por encima de los 20 años, también leemos la prohibición de contar a los levitas. Cito la Biblia en Números capítulo 1, versículos 45 al 53. Cito: y fueron todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel, fueron todos los contados 603.550. Pero los levitas no fueron contados entre ellos según la tribu de sus padres. Porque habló Jehová a Moisés diciendo: solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel.
Mas tú pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus vasos, y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus vasos, y ellos servirán en él, y asentarán sus tiendas alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo partiere, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo parare, los levitas lo armarán. Y el extraño que se llegare morirá. Y los hijos de Israel asentarán sus tiendas cada uno en su escuadrón, y cada uno junto a su bandera, por sus cuadrillas. Mas los levitas asentarán las suyas alrededor del tabernáculo del testimonio, y no habrá ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. Fin de la cita. Entonces parece que David flaqueó, dudando del poder de Dios, y quitó su mirada del brazo poderoso de Dios y puso su mirada en la fuerza humana, en la cantidad de soldados del ejército, llegando a quebrantar el mandamiento de Dios al procurar agrandar el ejército, queriendo incluir a la tribu de Leví y a varones por debajo de los 20 años de edad. Por eso leemos las siguientes palabras de David cuando se arrepintió de haber transgredido el mandato de Dios. Cito: y dijo David a Dios: he pecado gravemente en hacer esto. Ruégote que hagas pasar la iniquidad de tu siervo, porque yo he hecho muy locamente. Fin de la cita. David confesó su pecado y fue perdonado y salvado. Dios es misericordioso y perdonador, y nos perdona cuando abandonamos nuestros pecados y nos convertimos a Dios. Así que David no solamente se descarrió aquella vez que todos conocemos, cuando cometió adulterio con Betsabé, sino que en esta ocasión del censo, por lo que veo, probablemente también se descarrió del camino de la vida, arrepintiéndose luego y siendo salvo nuevamente, aunque hubo castigo terrenal, pero su alma fue salvada. Esto es otro ejemplo que podríamos usar en cuanto a que Dios perdona múltiples veces y no solamente una vez y ya, siempre y cuando la persona abandone el pecado y se torne de todo corazón a Dios. Finalmente, estas cosas han sido escritas para nuestra amonestación. Así que, hermanos, no cometamos la misma falta que llegó a cometer David, sino que siempre pongamos nuestra mirada y confianza en el brazo todopoderoso de nuestro Señor y no en la inútil y vana fuerza de los hombres. Aunque al presente parezca que todo vaya a acabar en la ruina si no lo hacemos a la manera de los hombres, no caigamos en esa trampa poniendo nuestra mirada en la fuerza humana. No desmayemos ni perdamos la fe ni la esperanza, ya que el Todopoderoso es quien está de nuestra parte y nos ha asegurado que con Él es que tendremos la victoria. Aleluya. Esperemos siempre en sus promesas y no nos desesperemos ni desmayemos nunca. Aleluya. Tuyo es el poder, oh bendito, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Te adoro.